Bien, ahí empezó a grabarse. Bueno, díganme, ¿qué dudas hay? Yo no entendí bien en qué fase, digamos, está el espermatogonio. ¿Cómo en qué fase? ¿En qué Claro, fase de la porque es que no meiosis no sé, hace meiosis? porque no sé, como Esto, que dijo que estaba en una fase principal. claro, Y a después ver, yo entendí que el espermatocito está en interfase, pero no entiendo qué bueno, pasa a ver, entre... no. El ciclo celular es una cosa y en cuál fase de ese ciclo celular es otra. Y eso es lo que tienen que tener bien presente. A ver, ya ven la pantalla, ¿no? Sí, Bueno, a ver, para que esto se entienda, porque en realidad tiene que ver justamente con cada una de las células. Ya sea una ovogonia o ya sea una espermatogonia, o sea, cualquier célula en realidad recuerden que se la llama gonia en general. Esta célula no tiene la capacidad de entrar en meiosis hasta que no se diferencia. O sea, que esta célula me da un montón más de espermatogonias o ovogonia, obviamente de forma intrauterina en la mujer, me da un montón de ovogonias más también, y esto lo hace por mitosis. ¿Sí? Ojo con esto, nunca esta célula ovogonia o espermatogonia hace meiosis. Lo que hace esta célula es sufrir un proceso de diferenciación. ¿Qué significa diferenciación? Y que en determinado momento yo activo algunos genes y desactivo otros, y esta ovogonia se transforma en ovocito primario o esta en espermatocito primario, y esta célula, el espermatocito primario o el ovocito primario, es la célula que entra en meiosis. ¿Sí? O sea que la meiosis recién, la meiosis 1, la lleva a cabo el ovocito primario o el espermatocito primario. ¿Se entiende? Sí, 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 ya entendí. Bien, o sea que una espermatogonia puede encontrarse con sus 40, recuerden que esta célula tiene 46 cromosomas porque es diploide, en el caso del ser humano. Entonces puede estar como simple o como doble, dependiendo si está en una fase G1 o está en una fase S, mientras que se está dividiendo por mitosis. Pero como el ovocito primario y el espermatocito primario son células diferenciadas a partir de esta ovogonia espermatogonia, ¿cuánto material genético van a tener? ¿La mitad? ¿Cómo? ¿La mitad? No, va a tener la misma cantidad, porque fíjate que es una célula que se está Ah, diferenciando, claro. entonces sigue siendo diploide. Esta célula diploide, cuando empieza meiosis 1, sí pasó por una fase S, tiene los 46 cromosomas dobles, y ya cuando me va a dar la segunda célula, o sea, por ejemplo acá, el espermatocito secundario, y en el caso de la mujer recuerden que hay un solo ovocito secundario y el otro, ¿cómo se llama? Cuerpo polar. Bien, es más chiquitito y es un cuerpo polar, pero tanto el primer cuerpo polar como el espermatocito secundario ya sí es una célula ploide. Sigue siendo doble porque ha dividido cromosomas homólogos y no cromátides hermanas, pero ya es haploide, ¿sí? Ya tiene la mitad. Esta es diploide, esta es haploide. Y ahí es cuando se lleva a cabo la meiosis 2 en cualquiera de las dos células, que ¿qué me va a dar como resultado? 4. Haploide. Bien, en este caso me da 4 células que todavía son redonditas y se llaman espermátides o espermátidas. Son sinónimos, con A o con E. Esta célula ya tiene 23 cromosomas simples. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta en las células femeninas? Que el ovocito secundario solo termina la meiosis 2 cuando un espermatozoide se haya unido a él. Entonces esa activación hace que realmente me dé un óvulo con el otro cuerpo polar, y a veces, no siempre, este cuerpo polar se divide en dos, dándome dos cuerpos polares más, pero lo importante es que tanto el óvulo como las espermátides ya son células con 23 cromosomas simples, o sea, haploides simples.
En el caso de este espermátide, después sufre otro proceso de diferenciación, les voy a hacer la flechita también con verde, en el cual la célula se transforma en una célula chiquitita, con colita, como es el espermatozoide. O sea que el espermatozoide tiene la misma carga que el espermátide, porque esta diferenciación, que se llama espermiogénesis, solo diferencia la célula, pero ya no se divide. Bien. ¿Se entiende? Entonces, digamos, el ovocito secundario pasa a dividirse en óvulo y cuerpo polar si tiene contacto con con los espermatozoides. Exactamente, o sea que si yo me fijo en una mujer, en cualquier mujer, y yo digo, ¿cuántos ovocitos secundarios ha alargado a lo largo de toda su vida? Y tengo que contar desde la primera menstruación, que se llama menarca, hasta la última menstruación, que se llama menopausia, que más o menos son 30 a 40 años de fertilidad en la mujer, y estuvo liberando un ovocito secundario por mes. O sea, más o menos la mujer necesita 300 a 400 células en toda su vida. Pero ¿cuáles son las que llegan a esto, a óvulo? Solo aquellas que fueron fecundadas. O sea, que si una mujer tiene 3 hijos, o no solo hijos, sino por ahí, no sé, un aborto espontáneo también hubiese sido un óvulo, son los únicos óvulos que liberó en su vida. Si una mujer tiene 3 hijos, ha liberado 3 óvulos en su vida nada más. Porque los ovocitos secundarios que no se encuentran con este espermatozoide y que habían quedado detenidos en metafase 2, se liberan, o sea, se pierden antes de que se transformen en óvulo. Nunca llegan a ser óvulo. Bien. ¿Se entiende? Sí, ¿y el cuerpo polar queda en la nada? En realidad el cuerpo polar, si yo veo cuál es la función, uno dice, ¿para qué me sirve este cuerpo polar que quedó ahí? En realidad la función del cuerpo polar es haber producido justamente la reducción del material genético. Si yo tengo una célula, que es el ovocito primario, que tiene 46 cromosomas dobles, y yo necesito generar hasta el óvulo una célula con 23 cromosomas simples, porque si no, no se puede unir con otra célula de 23 cromosomas simples para poder restituir el número de 46 del individuo, en realidad el cuerpo polar cumple la función de ir dividiendo la célula y llevándose la mitad de la carga genética en cada división, que no me sirve. No me sirve porque si el ovocito primario no entrara en meiosis, yo obtendría una célula que no tendría 23 cromosomas y no podría volver a restituir el número del cariotipo del ser humano, que son 46 cromosomas. Ahora, ¿por qué la mujer, desde un ovocito e incluso desde una bogonia, va a producir una sola gameta, en cambio el hombre produce 4? Porque en realidad la mujer, y en realidad no solo la mujer, sino la hembra de cualquier mamífero y de todos los animales que hacen este tipo de división, no necesitan más de una gameta, porque me preocupo solo por esa uno. O sea, el óvulo que llegue a término va a tener en todo su citoplasma los nutrientes que necesite, las mitocondrias que necesite la nueva célula, todas las reservas nutricionales, todas las células foliculares del ovario lo van a rodear para darle todo, solo uno. O sea, me preocupo por una célula. Mientras que la hembra se preocupa por preparar solo una célula que tenga todo lo necesario para el futuro bebé, el macho, en especial de los mamíferos, porque en los mamíferos la hembra se queda, no solo es la fecundación en el cuerpo de la hembra, sino que encima después se queda durante meses, en el caso de nosotros 9 meses, creciendo dentro del cuerpo de la madre. Entonces, en realidad al macho no le preocupa absolutamente más nada a que llegue una célula que tenga la carga genética. Todo lo demás no me importa. Por eso el espermatozoide es una celulita que viaja ligera de equipaje. O sea, si ustedes han visto alguna vez una imagen de una fecundación, si no googleenla, van a ver una gran célula que sería ese óvulo con un montón de espermatozoides dándole vuelta. O sea, los espermatozoides son de 1000 a 100.000 veces más chiquititos que un óvulo, porque en realidad el espermatozoide yo necesito que llegue nada más. Entonces una célula que es livianita, que tiene muchas mitocondrias para viajar, o sea, para darle la energía al flagelo, y que el flagelo llegue, ¿sí? Salga del testículo, viaje por todo el tracto reproductivo masculino, llegue al tracto femenino, ascienda por la vagina, por el útero y llegue a la trompa de falopio para fecundar ese óvulo, y solo tiene que llegar.
Entonces, lo único que me preocupa del espermatozoide es que tenga la energía necesaria y, digamos, la cola en sus óptimas condiciones, y adentro tiene el núcleo con el material genético. En el caso de nosotros, solo tiene que portar esos 23 cromosomas. Entonces, por eso la célula es tan chiquitita, y por eso mientras más tenga, mejor. Y un hombre en una eyaculación está liberando 200 millones de espermatozoides, mientras que la mujer está produciendo en cada mes solo una. Porque hay una diferencia en el aporte que yo hago en el futuro embrión para justamente diferenciar una célula con la otra. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Tengo una pregunta, dice. Sí. Si nosotras, digamos, liberamos un solo óvulo, las mujeres, ponele que tienen mellizos y, digamos, entran 2 espermatozoides. No. Y eso Bueno, se divide. ahora, no. No, nunca entran 2. No existe que entren 2. Ahora lo vemos también en un dibujo, pero ¿para qué quiero ver las preguntitas que hay en el chat? Belén decía, en la primera división meiótica, el ovocito primario, al dividirse, la cantidad de ADN es igual, pero el tamaño cambia. En realidad, el ovocito primario, como veíamos recién, es una célula diploide. Cuando se divide, el ovocito secundario y el cuerpo polar van a tener sí la misma cantidad de ADN, que va a ser haploide. O sea que el cuerpo polar y el ovocito secundario tienen la misma información genética, pero como decís, justamente lo que cambia es el tamaño, porque estamos haciendo toda la reserva hacia una única célula. ¿Sí? Y Vicky dice que no entiende por qué hacen mitosis o meiosis, porque la mitosis es para poblar los testículos o el ovario, en el caso de la hembra, para llenar de células ese lugar. En cambio, la meiosis es el proceso de formación de las gametas, que tiene como fin que se reduzca el material genético para que la gameta tenga el juego haploide. ¿Sí? ¿Se entienden estas dos dudas? Y ahora vemos lo de los gemelos. Gis, a mí me quedó una duda del video. Bien, Melo. Sí, Avi, decime. En el video decía que el óvulo no elige al espermatozoide, pero ¿por qué no deja que entre el primero que llega? Sino como que... Ah, bueno, eso es un proceso muy importante que tiene que ver con un montón de eventos que se llama reacción cortical, reacción de zona, se produce toda una diferencia de cargas, o sea, todo ese evento de fecundación lo vamos a ver recién en la unidad 28 y 29, al final. O sea, ahora estamos viendo nada más las gametas. Vos recordá que solo un óvulo puede recibir un espermatozoide, y ahora vamos a ver si llegaran 2, ¿qué pasaría? Pero todo ese evento que vos decís, o sea, no lo eliges, se produce una diferencia de cargas. Es como que de repente un espermatozoide toca al ovocito y el ovocito es como que genera todo un choque eléctrico y los expulsa todos al carajo. Más o menos hacerte esa imagen mental hasta que veamos bien todas esas etapas, porque obviamente lo vemos en reproducción y en fecundación y desarrollo embrionario al inicio, que es la última unidad. ¿Sí? O sea que nos quedamos como ahí con eso hasta que lleguemos al proceso de fecundación. Ailu dice, siempre en la ovogénesis tiene que ser una célula haploide más grande que la otra, o hay casos en que no. No entiendo, Ailu, la pregunta. O sea, si se puede fecundar un cuerpo polar y no un ovocito que después se convierte en óvulo, ¿a eso te referís? No, lo que pasa es que en realidad la célula no está solita, o sea, el cuerpo polar o el ovocito no están solitas. Hay unas células alrededor en el ovario que se van formando, que esto también lo vamos a ver en reproductor, que se van formando acompañando a esa célula, al ovocito, que se llaman células foliculares. Y estos folículos liberan nutrientes y condicionan para que la célula apta para que suceda esto sea el ovocito, que después es ovocito secundario. Entonces un espermatozoide llega al cuerpo polar, pero no hace nada, porque en realidad hormonalmente no está condicionada para desarrollarse ella. Entonces obviamente hay un proceso de señalización química que le dice al ovocito que es ella la gameta y no el cuerpo polar. ¿Cuál de los dos es cuando yo tengo un ovocito primario, que se divide en ovocito secundario? No, eso en el momento en que se dividen se diferencian hormonalmente para que sea una célula y no otra, ¿sí? Pero no es que ella tiene que pensar qué hacer, sino que hay una señal química que obviamente la condiciona. Ahora, retomando esta pregunta que hacía Cami, de estos gemelos, que también es un contenido que está al final del cuadernillo. Recién dijimos que solo el ovocito secundario es la gameta, ¿sí? Obviamente todavía tiene un núcleo que tiene 23
cromosomas dobles, o sea, todavía está en estado doble. Pero en realidad llega un espermatozoide que ya está en condiciones, porque su carga genética es de 23 cromosomas simples, pero en ese momento produce una reacción, hace que esta célula finalice desde metafase 2 el proceso, se transforme realmente en un óvulo, después me queda el cuerpo polar chiquitito aparte, pero ya este núcleo del óvulo tiene 23 cromosomas simples cuando el núcleo del espermatozoide está dentro de la célula. Pero no importa, o sea, tengo 23 simples y 23 simples. O sea que el resultado de esto es que yo tengo una célula huevo o cigoto, que es la que va a desarrollar el nuevo individuo, que ya tiene 46 cromosomas. Obviamente, cuando se fusionan estos dos, está en estado simple. Pero recuerden que este cigoto va a hacer un montón de mitosis, o sea, un montón de ciclos celulares hasta convertirse en un bebito, ¿sí? En una persona que ya tiene todas sus células, ¿sí? O sea, que tiene 46 simple, pero replica su material, vuelve a dividir, se replica, pero ya todo lo hace por mitosis, ¿sí? Este cigoto solo sobrevive si tiene 46 cromosomas. Ya vamos a ver algunos problemas, y por esto les mandaba este audio de la no disyunción, porque sí puede pasar que haya alguna falla en este espermatozoide o en este ovocito, y que tenga 22 cromosomas o que tenga 24 por no disyunción, y existen seres humanos de 47 cromosomas o de 45 que vienen producto de un cigoto que ya viene con esta falla. Pero, salvo que me sobre o me falte un solo cromosoma, no hay posibilidad de que este ovocito, supongamos que este ovocito acá, que tiene 23 cromosomas, accidentalmente 2 espermatozoides llegan en el mismo momento, producen la misma reacción y dan en ese mismo momento un individuo. Si yo tengo, después cuando se forme el óvulo, que va a tener 23 cromosomas, y cada uno de los 23 del espermatozoide, acá tendría que haber un cigoto con ¿cuántos cromosomas? 69. Bien, tendría que tener 69. Chicos, no existe un embrión humano que sobreviva con 69 cromosomas. Entonces, si se me pega más de un espermatozoide a un ovocito, antes de que la mujer se entere que en algún momento su célula se unió con 2 espermatozoides, se muere instantáneamente, nunca ni siquiera se implanta en el útero. No existe una célula humana que tenga, como en este caso, un juego triploide. ¿Por qué le llamo triploide? Porque fíjense que el juego haploide del ser humano tiene 23 cromosomas. Nuestras células diploide van a tener 46. O sea que una célula triploide tendría 69. No existe el ser humano triploide. Y les digo no existe el ser humano porque a veces en plantas o en otras especies de seres vivos puede existir esta cuestión de que 2 gametas se unan con uno y puede sobrevivir. En el ser humano esto no existe. Bueno, entonces, ¿de dónde miércoles viene un gemelo? Esto es lo que vemos ahora, ¿sí? Los gemelos pueden existir de 2 tipos. Puede haber un gemelo que se lo llama monocigótico. Monocigótico quiere decir que viene de un cigoto, o sea, un ovocito que después se diferenció en óvulo con un espermatozoide, del cual cada uno de ellos tiene 23 cromosomas, y me desarrolla un cigoto de 46. Recién dijimos que este cigoto hace un montón de mitosis y me llegan a desarrollar una personita. Bien, cuando existe un gemelo monocigótico es porque mientras que está en el útero de la mamá, en los primeros estadios de desarrollo, este cigoto que estaba condicionado a ser un bebé, en un determinado momento se parte en 2 y sigue el proceso de mitosis diferencial y me da 2 bebés. Cada uno, como se desarrollan a partir de un cigoto, siguen estando envueltos en una bolsita que se llama cavidad amniótica, que es la bolsa que yo digo cuando la mujer rompe, tira el líquido, y esto lo vemos en las películas, si no conocen o no han visto a sus mamás embarazadas de algún hermanito, cuando rompen bolsa, quiere decir que se rompe la cavidad amniótica. Una sola cavidad amniótica desarrolla adentro 2 bebés porque en realidad era un cigoto y tenía que ser un bebé.
perdón si alguno tiene un gemelo idéntico como hermano, pero desde la biología, tener un gemelo monocigótico es una falla genética. Es que en la panza estábamos condicionados para ser uno, se partió en dos y se dividió. Por eso cuando esto no pasa en los primeros estadios del desarrollo y pasa más tarde, cuando hay algunas células que ya se han diferenciado, en vez de desarrollarme dos gemelos, se pueden producir también siameses. Deben haber visto los siameses, que son dos niñitos que nacen como pegados, porque quizás no se diferenció en la primera etapa y la celulita cuando estaba en cigoto se parte en dos y me desarrolló dos bebés, sino que en realidad se partió cuando ya se había desarrollado el cerebro, entonces quedan pegados por la cabeza, o se desarrolló más tarde y quedan pegados de un brazo, o sea que los siameses o los gemelos monocigóticos son producto de un cigoto, de un ovocito con un solo espermatozoide que en un momento de diferenciación dentro de la etapa que se llama embriogénesis, estoy hablando de la diferenciación de dos cuando debería ser uno. Por eso, chicos, los gemelos monocigóticos tienen la misma carga genética. Y si este es un nene, el de al lado también es un nene. O si es una nena, la otra también es una nena, porque tienen la misma genética. Y uno dice, ¿pero por qué hay algunos gemelos monocigóticos que en realidad tienen algunas diferencias? Por ejemplo, uno tiene un lunar, el otro no, o alguno, no sé, es más inteligente y el otro menos. Bueno, esto pasa por un proceso que se llama epigenética, que lo vamos a ver un poquito la unidad que viene, ya que nosotros no solo somos un conjunto de genes, sino que somos un conjunto de genes y un medio ambiente que nos condiciona. Ese medio ambiente, que es el desarrollo en la panza, o cuando nacemos, todo lo que está en contacto con nosotros, condiciona que algo se desarrolle o no. Entonces, puede ser que con la misma genética, dos gemelos monocigóticos, uno sea más inteligente y el otro menos, y porque quizás uno recibió más estímulo, o la cantidad de nutrientes que recibió en el proceso de desarrollo no fue el mismo. Bueno, pueden haber un montón de condiciones del exterior que condicionen mis genes, pero la genética es igual. Ahora, ya miro las preguntas del chat, pero quiero terminarles esta idea. ¿Qué pasa con los gemelos disigóticos? Los gemelos disigóticos son los que nosotros vulgarmente llamamos mellizos. La verdad es que médicamente no existe la palabra mellizos y sí gemelos disigóticos, pero nosotros vulgarmente le decimos mellizos para distinguirlos. Un mellizo es producto de una mamá que en un determinado momento, en vez de liberar un ovocito que se convierte en óvulo, su condición poliovulatoria de liberar más óvulos que uno, liberó en un proceso, en un ciclo menstrual, dos gametas, no una. O sea, hay dos ovocitos secundarios. Obviamente, como dijimos recién, en una eyaculación, un macho libera millones y millones de espermatozoides, así que imagínense que cada una de estas va a conseguir un espermatozoide para unirse. Son dos espermatozoides distintos, dos ovocitos distintos, que obviamente van a generar dos cigotos distintos. Y por ende, por más de que sea el mismo momento en la panza, en la mamá que se está gestando, son dos niñitos distintos, que puede ser un hombre y una mujer, porque su genética es distinta y cada uno está encerrado en una bolsita amniótica distinto. Los mellizos son como dos hermanos, nada más que se gestaron en el mismo momento, pero son dos bolsas distintas, uno puede ser más chiquitito, el otro más grande, uno puede ser hombre, el otro mujer. Es más, pueden ser distintos, como yo puedo ser distinto a mi hermano, porque alguno recibió, de acuerdo al crossing over, más carga del papá y otro recibió más carga de la mamá. Son dos hermanos. Como nosotros tenemos hermanos, bueno, los mellizos también, nada más que, bueno, coincidió que se desarrollaron en el mismo momento en la panza, pero en dos bolsas distintas, con un proceso distinto. Por eso puede pasar que un mellizo tenga una carga genética completamente distinta al otro, que uno nazca, ¿vieron cuando nacen? Que uno sea más chiquitito, el otro más grande, uno, bueno, con todas las diferencias habidas y por haber. Bueno, Abby ahí dice, y los mellizos son dos óvulos y dos espermatozoides, ¿cierto? Claro, es lo que acabamos de ver de gemelos disigóticos. Y ahí lo dice, también hay una diferencia entre mellizos y gemelos, que es que cuando están creciendo los gemelos están enfrentados en espejo y los mellizos de espalda. Por eso son... No, Abby, esto es un mito. No necesariamente tengan que estar representados en una u otra forma. Sí es verdad que en la panza
a veces se enfrentan de una forma o de otra, pero es por esto, porque están acá encerrados en una misma bolsa y estos están en dos. Pero la posición del bebé dentro de la panza de la mamá tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, hay mujeres muy estrechas en donde un mismo bebé, incluso un embarazo monocigótico, o sea, de un solo cigoto y que da un embarazo normal, por ahí el bebé está patas para arriba o por ahí está al revés por la posición y los movimientos de adentro. Así que no necesariamente uno tenga que estar enfrentado al otro, sí es más común verlos así, pero por la condición de la cavidad amniótica que está separada. ¿Sí? Bueno, la Cami dice si en las mujeres estériles no tienen la capacidad de madurar a óvulo. Ojo, chicos, con la esterilidad o con la infertilidad, porque no depende solo de esto. O sea, hay hombres y mujeres que son estériles o que son infértiles y no tiene que ver con formar gametas o no. A veces sus gametas son normales, pero pueden pasar un montón de otros problemas que me pueden desencadenar este proceso. O sea, que una persona sea infértil es que no puede dar a luz un bebé vivo y que siga creciendo, o sea, pasar todo el embarazo y que nazca. Esto se debe a un montón de causas. También las vamos a trabajar en la unidad 28 y 29. Pero para darles un pantallazo a esto, por ejemplo, un hombre puede producir espermatozoides normales, pero que su calidad del semen sea pésima y el semen no me transporte estas espermatozoides a destino. Entonces, los espermatozoides eran re normales, pero el semen no. O puede ser que haya una falla en las gametas y que las gametas, qué sé yo, no diferencien bien su cola, pero en realidad la meiosis estaba perfecto, pero la cola no se diferencia y no se muevan. Entonces, tiene una zoospermia que es falta de movimiento y no llegan a destino. O puede ser que el semen está bien, que las gametas estén bien, pero tenga un conducto deferente, que es por donde van los espermatozoides, y esté atrofiado. O puede tener una disfunción eréctil y que todo esté normal, pero el pene no se para, entonces no eyacula. O puede pasar que haya un cáncer en la próstata, no le da fructosa necesaria y no llega a destino. O sea, de así, miles de causas más. Y en la mujer igual. La mujer puede ser que ovule normalmente, pero tenga atrofiada la trompa de falopio, o tenga una endometriosis en el útero, o en realidad no haya endometriosis, pero su útero expulsa al bebé, o puede tener un problema de coagulación sanguínea, o puede tener... O sea, miles. No se queden con que la infertilidad es solo problemas en las gametas, porque no es así. Pueden haber miles de otros problemas que no tengan que ver con las gametas. Jenny dice, sí, los gemelos disigóticos también serían un fallo genético. No. Esto de fallo, porfa, tómenlo con pinzas. O sea, es re feo, sobre todo si alguien tiene un hermanito gemelo, decirle que es una falla genética, pero si es algo que no debía pasar en el proceso. Pero no, los disigóticos no, porque son un embarazo simultáneo. Nosotros estamos preparados para tener un bebé por embarazo. ¿Por qué estamos preparados para tener un bebé? Porque en realidad nuestra panza y el tamaño del bebé cuando se desarrolla da como para que se desarrolle uno. Si ustedes han visto alguna madre que tiene mellizos o tiene trillizos y más, imagínense mujeres que han tenido trillizos, han desarrollado unos bebés tan chiquititos que para que entren en la panza los tengo que sacar antes, tienen que estar en la incubadora, o sea, no es que sea una falla, pero es que se desarrolló más de un bebé y no están en las condiciones óptimas. Aún así pueden nacer normales, pero tengo que tener algunas excepciones, en algunos casos, generalmente la mayoría no nacen por parto natural y tienen que hacerle cesáreas porque no le da el tamaño del útero para que se desarrollen dos. Pero no es una falla, es que en realidad la mujer, en vez de sacar un óvulo, era poliovulatoria. Y la esta característica de la mujer de ser poliovulatoria es hereditaria, chicos. Por eso es bastante común, por ejemplo, cuando una mamá se embaraza naturalmente de mellizos, dicen, che, ¿hay algún mellizo en la familia? Y empiezan a ahondar y dicen, sí, mi abuela tuvo mellizos, mi tía también, porque es una condición que se hereda, el tener más carga genética y que salgan más de un óvulo. Entonces, obviamente, desarrollan más cantidad de bebés. Y también esto es muy común, chicos, en las personas que hacen tratamiento de la fertilidad. O sea, hay mujeres que tienen mellizos, trillizos, cuatrillizos, o sea, cuando hacen un tratamiento de fertilización asistida. O sea, que hacen fecundación in vitro o que hacen alguna inyección intracitoplasmática afuera. ¿Por qué pasa esto? Porque un tratamiento de fertilización asistida más o menos hoy sale como un auto, ¿sí? En monto. Entonces imagínense que una pareja que no puede quedarse embarazada, si encima yo le digo que voy a elegir un solo ovocito, lo voy a poner con un espermatozoide y llega a fracasar, es como que pierden un montón de plata. Entonces, ¿qué hacemos?
le damos hormonas a la mujer, le sacamos varios ovocitos, generalmente se ponen 3 o 4, y se tratan de implantar todos. ¿Por qué? Porque como lo estoy haciendo en una caja de Petri, o sea, una latita, o sea, de vidrio artificial, hay algunos que pueden no sobrevivir. Entonces digo, bueno, de los que sobrevivan, le implanto ese embrioncito a la mamá y algunos prenden y otros no. Entonces algunos prende uno, algunos ninguno, y otros los 3 o 4, y bueno, y cagó, tiene que tener cuatrillizos y no les quedó otra. Sí, entonces es muy común este embarazo múltiple en tratamientos de fertilización. Eso contesta, creo, Vane, tu pregunta de los trillizos. Sí, en los trillizos serían 3 ovocitos simultáneos. Es raro un caso de trillizos natural, pero puede pasar. Pero generalmente son productos de fertilización asistida. Yo vi como un mellizo, pero Cami, una mujer, vos decís de mellizos, sí, es horrible, tienen una panza terrible, pobres mamás que tienen que almacenar. Pero tenía la panza como morada, sí, era muy impresionante, a mí me dio mucha cosa. Eso que vos ves morado, generalmente cuando el tejido se está lesionando porque se estira mucho, eso que ves morado después se va a convertir en una gran estría. O sea, horrible en la panza. Entonces, generalmente pasa por eso, se ve morado porque se está estirando todo el tejido y es como si se estuviera, esa lesión va a dejar una cicatriz que es una estría. Sí, sí, son panzas descomunales, re grandotas. Sí. Yo tenía una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, tenés 2 mellizas y 2 mellizos, ¿no? Y bueno, cada pareja es una pareja de mellizos. Y hay más probabilidad de que la progenie, digamos, sean mellizos también, o que sean 2 parejas de mellizos, no tiene nada que ver. Para, vos me estás diciendo una mujer que se quedó embarazada, tuvo mellizos y en otro embarazo tuvo otros mellizos. No, es que, por ejemplo, mi abuela tenía una melliza y mi abuelo, digamos, no sé cómo explicarlo, mi abuela y mi tía abuela eran mellizas, y mi abuela y mi tío abuelo también eran mellizos. O sea, tu abuelo y tu abuela tenían hermanos mellizos y se juntaron. Claro. Bueno, sí, obviamente ahí hay una carga que va a ser exagerada de parte de uno y otro de genes, que hay probabilidad en toda la descendencia de ellos de que si las mujeres, porque a todo esto a los hombres no los afecta, este condicionante genético, pero si las mujeres recibieron la carga de ser poliovulatorias, ya sea de los cromosomas que vienen del papá o de la mamá, obviamente en esa familia, o sea, no sé abuelos paternos o maternos si eran, pero el progenitor tuyo que viene de esos 2 abuelos, más todos tus tíos que vienen de esos abuelos, obviamente tiene una condición las mujeres de ser poliovulatorias y que se vuelva a repetir este caso de mellizos. Pero es una probabilidad. Claro, porque me había parecido raro porque hay, digamos, 2 mellizos. Yo tengo 2 primos mellizos nada más y somos un montón. Entonces, quería saber si tenía algo que ver, si aumentaba, digamos, la probabilidad que sean 2. Sí, aumenta porque tienen condicionantes de los 2 lados para ser así. No es, Cami, ligada al sexo, ¿eh? Bueno. Se hereda por cromosomas autosómicos. Por eso te digo que puede pasar del papá, por ejemplo, si yo tengo mi papá que tiene hermanos mellizos, puede ser que mi papá en la carga genética de mis cromosomas, aunque sea mi papá, también me lo pasen autosómicos y yo tener la condición de ser poliovulatoria. O sea, que es una herencia autosómica y no ligada al sexo. Igual ya. Sí. Igual vamos a ver esto de herencia en la unidad que viene, porque hay algunos que por ahí están perdidos en genética, no se preocupen porque lo vamos a ver en la unidad que viene. Sí, no sé quién iba a hacer una pregunta. Yo tengo una duda, pero no es sobre esto, es sobre las fibras. ¿Viste? En la célula animal y en la vegetal, que en la animal sí se forman los ásteres, pero en la vegetal también se ve como que hay unas fibras cortitas, pero ¿por qué no se llega a formar un áster? O sea, no. Sí, se ven en ese dibujo, pero yo les puse por eso en el videíto detrás otro en donde no se veían para que no se confundan, porque en realidad se ven restos por ahí de microtúbulos, pero no se los considera ásteres, porque el áster, por definición, es un microtúbulo que me engancha el centríolo al polo celular. Entonces, como no hay centríolos, no tendría lógica de que haya ahí un áster. Entonces, por ahí se pueden ver fibras de microtúbulos solitos, como decís, se ve en la imagen, pero no le llamo áster
porque la función del áster es enganchar al centríolo. Entonces, no hay centríolo, no hay áster. Perfecto, gracias. No, de nada, por eso yo en el Power, yo no me acuerdo, bueno, lo que pasa es que sé que algunos estuvieron en la presencialidad ayer, entonces por ahí no alcanzaron a verlo en las imágenes, pero si quieren repásenlo con el videito que compartimos, porque en el Power se ve una imagen de la que tienen en el cuadernillo, donde está la célula vegetal y animal, que se ven en los polos, pero después nosotros les hicimos otra imagen en donde se ve bien en la célula vegetal, que yo la diferencio, porque tiene la pared y tiene las fibras del uso mitótico, pero no se ve en los extremos, o no le voy a definir en los extremos a esos microtúbulos ni como áster ni como centríolo. Por eso digo que la célula vegetal es anastral y acentriolar. Claro, genial. Bien. ¿Alguna otra preguntita? No. Hola, yo quería hacer una pregunta, algo sobre el tema cuando hablaron de los mellizos, ¿puede ser? Bueno, que estábamos hablando en ovogénesis, que solamente se puede crear, o sea, se forma al final un óvulo. ¿Cómo quedaría ese esquema si serían 2 óvulos? Ah, porque son 2 células. O sea, porque vos acordate que siempre la mujer nace con ovocitos primarios. O sea, voy a contar que la célula es un ovocito primario nada más. Sí. Puta, les puse secundario. Un ovocito primario, ¿sí? Recuerden que cuando la mujer nace con un montón de ovocitos primarios que están detenidos en profase 1, después de que hizo, ¿sí? El proceso, obviamente, de Krauss-Ower, se queda detenido en la etapa media, que es paquinema. En el ovario de la mujer, o sea, supongamos que acá está el ovario de la mujer, hay varios de estos ovocitos. Generalmente están en la corteza, ¿sí? Entonces yo tengo muchos ovocitos. En un periodo menstrual, o sea, en un periodo menstrual, en cada uno de ellos, uno de estos ovocitos es seleccionado, ¿sí? Es como que dice, y vos estás elegido para madurar. Entonces se rodea de un montón de células que lo rodean, esto lo vamos a ver bien en reproducción, que son células foliculares, y este folículo le secreta hormonas y todo para que esta célula madure. Todas las otras siguen estando como ovocitos primarios en profase, pero esta, que está rodeada por el folículo, madura y se termina transformando, como vimos, obviamente, en ovocito secundario, en cuerpo polar, y en ovocito secundario, que el ovocito secundario empieza a bajar, obviamente, por la trompa de falopio, ¿sí? Esto es lo que pasa normalmente, una vez al mes. ¿Qué es lo que pasa en una mujer que es poliovulatoria? Que no solo un ovocito secundario es seleccionado, sino que otro también, todas las células foliculares de alrededor lo rodean y también lo seleccionan. Entonces, este también simultáneamente me da un ovocito secundario y un cuerpo polar. Estas 2 células, que son estos 2 ovocitos, empiezan a descender por la trompa y son 2 células, pero son 2 procesos de división en paralelo. ¿Se entiende? Bien, sí. O sea, el ciclo que vimos desde el ovocito secundario, del ovocito, todo esto es uno para darme un ovocito secundario que después se transforma en óvulo. ¿Qué pasa en la mujer poliovulatoria? Que 2 lo hacen en el mismo tiempo, pero son como 2 divisiones, una por un lado y una por el otro. Claro, claro. Bueno, gracias. No, de nada. Se preguntan, ¿las mujeres poliovulatorias no corren el riesgo de llegar a la menopausia antes? No, no necesariamente, porque tenés una cantidad de células en el ovario que te sobran. Ustedes recuerden que la mujer nace y el ovario tiene más o menos 1 millón de ovocitos primarios cada uno, ¿sí? O sea, supongamos, acá tengo una mujer en donde tiene los 2 ovarios, esto es estimativo, pero entre los 2 ovarios tiene 2 millones de células que están pegadas alrededor. Después de que pasa toda su vida, aunque ovulara una vez al mes, solo usa de 300 a 400 células. Así que imagínate, si libero 2 por ciclo, igual la cantidad que todavía me quedan para seguir tirando. No, somos muy ahorrativas las mujeres. Usamos tan poquitas células a lo largo de toda la vida que no hay un riesgo de que llegue antes a la menopausia porque tiene células de sobra todavía. Gise, las 2 millones siempre están ahí. Yo pensé como que solo quedaban de 300 a 400 y las otras les pasaba algo, se morían o algo. Se van muriendo, obviamente, Cande, a lo largo de la vida porque son células que por ahí están sufriendo un estrés oxidativo. Entonces yo nazco con 2 millones y quizás en este proceso
como yo les decía recién, acá se están diferenciando algunas de estas células y puede ser que algunas al azar, ponerle en este proceso, esta se muera, y no sé, y esta también. Bueno, me quedan un montón de células acá, pero hay algunas que por ahí se pueden morir espontáneamente. Entonces, esta carga obviamente va bajando a lo largo de la vida y puede ir bajando, no en correspondencia con el ciclo menstrual, sino ir muriéndose como se muere cualquier célula del cuerpo, pero aún así es un número que es mucho más grande al número que llega al final, entonces me sobran las células, ¿sí? Bien, bien, sí, Pero gracias. sí, pero sí se pueden ir muriendo. Me quedó ahí una pregunta de Sofi que estaba en el chat que dice que cuántos puntos de control hay en el ciclo celular. La Facu les pide que sepan 3, ¿sí? Dentro del ciclo celular van a existir 3 puntos de control o restricción, en realidad a uno le llama restricción absoluta, pero son 3. O sea, tengo un punto, supongamos que este es G1, tengo un punto de control acá antes de que llegue a ese, supongamos que este es G2, bueno, acá tengo mitosis o meiosis, es lo mismo, y citocinesis. Los puntos de control que la Facu les pide que sepan es uno acá antes de entrar en ese, otro punto de control cuando de G2 me voy a meter en la mitosis y otro en la metafase de mitosis. Estos que están en rosado serían los 3 puntos de control que la Facu les pide que sepan. Y a este punto de control le llaman también punto R de restricción. Bueno, Cami ahí dice que si no se menstrua, si produce algún problema. Miren, hubo durante mucho tiempo muchas investigaciones que trataron de fijarse en la mujer si por ejemplo, suspender el proceso de ovulación y retrasar esta menstruación, incluso anularla, por la toma de algún método hormonal. Por ejemplo, las mujeres que toman anticonceptivos, que se ponen implantes hormonales, bueno, cualquier tipo de método hormonal, lo que hace es evitar que la mujer ovule. O sea, que ni siquiera va a alargar a lo largo de toda su vida estas 300 o 400 células. O sea, en todos esos ciclos directamente no ovula. Hay algunos métodos que incluso se administran con aumento de progesterona constante y la mujer directamente no menstrua. Durante un montón de tiempo se pensó que esto le generaba consecuencias a largo plazo a la mujer y que la iba a hacer infértil. Y antes se usaban dosis hormonales muy, muy grandes. Entonces, es verdad que a veces la mujer decía, ay, tiene que tomar anticonceptivos un tiempo y después descansar. Hoy en día, chicos, se está usando una cantidad de dosis hormonal en ciclo menstrual artificialmente, digo, para regular este proceso que aunque una mujer menstrue muy poco o no menstrue mediante estos métodos hormonales, puede ser que igual después retome con normalidad en menos de un mes un ciclo y pueda volver a reactivarlo. Ahora, si naturalmente la mujer no está menstruando, acá sí hay un problema, ¿sí? O sea, que tiene que ser estudiado cuál es el motivo. O sea, no es normal que una mujer en su ciclo reproductivo normal, no sé, no menstrue durante 6 meses o después no menstrue 2 meses o tenga ciclos muy, muy irregulares. Esto no es normal y puede haber muchas causas. Puede haber un ovario poliquístico, puede haber un teratoma, puede haber un problema en el útero, puede haber un problema de circulación, puede haber un problema hormonal de tiroides, puede haber una anemia, o sea, puede haber miles de causas porque una mujer no menstrua, pero que una mujer no menstrue normal, no administrándole hormonas artificialmente, no es normal y tiene que hacerse ver. Pero el origen puede ser reproductivo o no, chicos, no tiene nada que ver. Hay mujeres anémicas, por ejemplo, anemias hasta genéticas, como una talasemia, una anemia drepanocítica o una anemia por falta de olla, o sea, por falta de hierro, y que la mujer no menstrue. Pero por otro lado, puede haber un problema en las hormonas tiroideas. Hay mujeres hipotiroideas que como no pueden estimular su metabolismo normal, tampoco hacen este proceso de diferenciación de células, o sea, de gametas, y por ende tampoco menstruan. Pero siempre hay algo que está causando esto, entonces hay que estudiarlo para ver cuál es el origen. Gise, te hago una pregunta. ¿Por qué se dice cuando vos tomas pastillas anticonceptivas que el sangrado que vos tenés, viste que hay algunas que tienen un periodo, bueno, no es sangrado por menstruación, sino que es como, no sé, que es como mentira? Hay muchos que dicen eso. Cuando una mujer está tomando anticonceptivos, ¿me decís vos? Claro, que hay como un periodo que se toman placebos que te dicen que en realidad eso no es una menstruación, no es un desprendimiento del endometrio, que es sangre. Sí se desprende el endometrio, pero es mucho menos fluido
y en realidad no tiene el cuerpo, por eso quizás has escuchado eso, no tiene el cuerpo de la formación de ese endometrio, porque ustedes piensen que nuestro cuerpo, digo el de las mujeres, está todo un mes preparando en el útero un colchoncito para un futuro bebé. Todos los meses hace lo mismo, y todos los meses lo hacemos como al reverendo pedo, o la mayoría de ellos. Entonces, preparo todo eso para la llegada, obviamente, del futuro bebé. Todo esto está condicionado hormonalmente, o sea, los picos, obviamente, de estrógenos y después, obviamente, de progesterona, condicionan que se desarrolle este colchón. Cuando yo artificialmente estoy metiendo un nivel de hormonas para que vaya, digamos, a la par, nunca se produce un pico que largue el ovocito, pero esas hormonas inducen que el endometrio crezca, pero crece menos y no podría sostener normalmente, la mayoría de las veces, un embrión. Entonces, es endometrio igual, pero la cantidad de vasos sanguíneos que se forman debido a los niveles hormonales no es como el endometrio con el grosor que tiene, como las hormonas naturales de una mujer que está ovulando. Entonces por eso debes haber escuchado como que es mentira, pero también es parte del endometrio, ¿eh? Lo que pasa es que generalmente es mucho más finito y se desprende nada más el poquito que se llegó a formar por la hormona artificial que yo le metí, pero frené todo el proceso normal. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Pregunto porque ahora está mucho eso de ay, conectar con tu feminidad y bueno, un millón de cosas y por ahí digo, bueno, ¿cuánto de esto es verdad? Sí, qué sé yo, esto viste Dice, que queda también un criterio personal de evaluar uno u otro. Espérame, Fran, un segundito. Avi sí, decía si las pastillas anticonceptivas evitan la ovulación, ¿por qué? De todas formas, están los síntomas. No sé qué síntomas te referís. O sea, síntomas creo como... que dice los de la menstruación. Igual los síntomas de la menstruación son muy relativos, chicos, ¿eh? O sea, las mujeres que sientan como estos síntomas es producto de una hormona que yo estoy administrando, que son los estrógenos y la progesterona. Las pastillas anticonceptivas administran hormonas, solo estabilizan los valores para que no se produzca un pico que vamos a ver en reproductor que desencadena la ovulación, pero las hormonas están, así que la respuesta, la mujer que tiene, por ejemplo, respuesta a este aumento del estrógeno, que se siente hinchado, todo esto, obviamente aunque esté tomando hormonas lo va a sentir igual. No estoy ovulando, pero las hormonas están artificialmente y controlando el nivel, pero están igual. Entonces, por eso podríamos necesitar, o sea, tener síntomas. Y Cami que dice, si es necesario tomar el placebo de las pastillas, sí, chicos, es necesario tomar el placebo porque en realidad la única forma de regular un ciclo en una mujer y que realmente no se produzcan picos es respetar el proceso de acuerdo a la dosis hormonal. Ojo con esto porque hay pastillas anticonceptivas que no tienen placebo, pues son de progesterona y se toman todos los días de corrido y se evita la menstruación. Hay otras que tienen placebos de 3 días, otras que tienen placebos de 7 días, otras, bueno, como sea. El laboratorio que elaboró esa pastilla quiere producir un pico de hormonas que no se desencadene uno tan grande como para que se ovule. Entonces, está preparado con una concentración de progestágenos y estrógenos de uno o de otro, de tal manera que está administrado para que la regularidad del ciclo se llegue así. O sea, si yo estoy tomando una pastilla anticonceptiva que dice que tengo que descansar 7 días y yo no descanso, y bueno, puedo hacer cualquier cosa en el organismo. Entonces, esos descalabros hormonales que hago, puede ser que esté tomando pastillas al pedo y no sirva como anticonceptivo porque se dispare el pico igual y obviamente se ovule de todas formas. Fran, no sé qué ibas a preguntar. No, que en ese caso lo que decía la Cami, la función del cuerpo polar es similar, porque cuando no secreta progesterona, que también evita que se desprenda el endometrio, pero no me acuerdo si también era una función del cuerpo polar. Si vos me estás Cuando, hablando en el punto del embarazo realmente, o sea, si yo estoy preparando una célula, lo que puede secretar el cuerpo polar es insignificante. No te confundas el cuerpo polar con el cuerpo lúteo. Estimo que por ahí va eso era. Sí, por sí, sí, ahí era el va cuerpo tu lúteo. pregunta. El cuerpo lúteo es lo que queda en el ovario de residuo del folículo que rodea al ovocito. Y pasa cuando ya hay implantación. Pero el cuerpo polar no es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una masa de células del folículo que quedaron en el ovario. En cambio, el cuerpo polar es la celulita producto del proceso de meiosis que se dividió para llegar a una célula ploide. ¿Era eso? Bien, bien, gracias. Sí, sí. Bien, bien, bien. Igual eso lo vamos a ver bien, obviamente, en reproductor. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, chicos. No, ¿cuándo va a estar subida esta clase?
porque la quiero volver a ver. Perdón, ¿Jenny tiene la mano levantada o es accidente? O sea, ¿es por error o querés hacer alguna pregunta? No, fue sin querer, perdón. Ah, bien. Cami, yo ya, mientras que ustedes estaban viendo el video, imagínate que ya subí las 2 clases anteriores, de primeras de la mañana, o sea que ahora la descargo y la subo, va a estar en unos minutitos. Qué buen internet, en mi caso tenés que estar 3 días hábiles para subir. Por dos. Yo en realidad, el año pasado, que a mitad de año me mudé, solucioné mi problema de internet porque en el lugar ahora donde estoy viviendo logré que me conectaran fibra óptica. Me peleé con todos los chicos de Movistar, llamé a 8 técnicos, chicos, no les jodo,